Bendecidos mis hermanos, estamos un día más aquí en Retando Paradigmas. El día de hoy quiero hablar de un tema que ya hemos hablado bastantes veces aquí, pero me parece algo que es importante hablar de nuevo, y es sobre el ayuno. Ya ustedes, los que saben algo de la manera en que yo tengo de pensar, saben que para mí el ayuno religioso no es otra cosa que una huelga de hambre. Tú estás tratando de alcanzar algo que Dios parece ser que no te quiere dar. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las Luces. Si tú tienes algo, y si tú necesitas algo, porque yo me tengo que meter en ayuno para que Dios me lo dé. Pareciera que Dios no me lo quiere dar. Vamos a escuchar a este pastor que definitivamente el Señor es terrible. Tiene unas enseñanzas bien extrañas. Y la cuestión es que él toma versos salteados. Solamente quiero que tomemos en consideración una parte del video, porque él dice la manera correcta para ayunar en el 2024. Vamos a oír a este pastor y vamos a ir entonces analizando lo que él dice sobre la marcha. Y dice así. ¿De qué se trata el ayuno en sí y cómo se debe hacer para luego entrar en cuestiones más profundas sobre este tema? En primer lugar, el ayuno es la práctica de abstenerse de comidas, bebidas y a veces hasta de agua durante algún tiempo para dedicarse a buscar a Dios, ya sea de manera personal o en unidad con otros hermanos en la fe. En cuanto al tiempo que debe durar un ayuno, hay diversidad de opciones, pues hay hermanos que solo ayunan una parte del día, por ejemplo. El que está ayunando una parte del día, yo usualmente ayuno por lo menos, yo diría unas 16 horas al día. Yo ayuno. Eso es lo que yo hago. Yo ayuno más o menos 16 horas al día. O sea, yo me acuesto, por ejemplo, a las 6 de la tarde, es la última vez que como, por ejemplo. Entonces no vuelvo a comer hasta las 12 del día. Esas serían 12 días, como 16 horas. Eso es lo que yo usualmente hago, porque el ayuno es beneficioso para la salud. Nuestro argumento es que no es beneficioso para lo espiritual, porque no tiene sentido que nosotros, por dejar de comer, vayamos a acercarnos más a Dios o algo en ese sentido. Ejemplo, hasta el mediodía, otros ayunan hasta la tarde o la noche para así terminar un día completo de ayuno, y evidentemente también el ayuno se puede extender por más. Ahora este pastor va a decir algo que es muy irresponsable, es muy irresponsable. Ponga atención. Días, por ejemplo, 2, 3, 21 o incluso hasta 40 días continuos, que por cierto es el máximo de tiempo que una persona puede ayunar por completo sin sufrir daños en su organismo. Y es Vamos a ver si eso es cierto, porque este señor a mí me parece muy irresponsable. O sea, hay que ser serio. Yo no tengo problema, el que quiera ayunar, ayune. Yo no tengo problema, que conste que no tengo problema. El que quiera ayunar, haga lo que usted le gana. Pero, tampoco se puede ser irresponsable y estar diciendo las locuras que está diciendo este señor. Vamos aquí, estoy en, ¿cómo se llama esto? Aquí estoy. Esto fue una búsqueda sencilla en el internet. ¿Cuánto es lo máximo que puede estar sin comer? Bueno, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona sin comer? La respuesta a esta pregunta depende de varios factores, como la edad, el sexo, el peso, la actividad física y el estado de salud general de la persona. En general, se considera que una persona puede estar sin comer durante unos 3 a 5 días antes de que su salud comience a verse seriamente afectada. El señor ¿cómo es que se llama él? Jaciel es un disparate, un irresponsable, que le está diciendo a la gente que usted se puede empujar, todo ese montón de días, hasta 40 días de ayuno. El ser humano necesita agua. Y si usted deja de comer por 40 días, usted va a tener problemas.
O sea, no se puede ser tan irresponsable como lo que está haciendo este señor. Él es un irresponsable. Ahora, no vamos a entrar aquí a discutir lo que la Biblia dice porque entraríamos en otro detalle. ¿Ok? No vamos a entrar en eso. Yo lo que quiero es presentarle a ustedes que es una irresponsabilidad la que está diciendo este señor. Yo quiero saber cuál es la fuente, de dónde él sale con la idea de que usted puede estar sin comer 40 días y que eso es lo máximo que una persona puede estar. Vamos a seguir leyendo un poquito más aquí para ver qué es lo que pasa cuando la gente deja de comer. El primer día sin comer. En el primer día sin comer, el cuerpo comienza a utilizar las reservas de glucógeno del hígado y los músculos para obtener la energía necesaria. También se inicia el proceso de cetosis, en el cual el cuerpo comienza a quemar grasa para obtener energía en lugar de carbohidratos. Yo le puedo hablar de esto porque yo perdí como 35 libras nada más que dejando los carbohidratos y haciendo ayuno intermitente. Si usted cree que yo estoy gordo ahora, yo estaba más gordo. Segundo día. En el segundo día sin comer se intensifica el proceso de cetosis y el cuerpo comienza a quemar grasa a un ritmo más rápido. También se produce una disminución de la producción de insulina y glucagón, lo que puede provocar una disminución en los niveles de azúcar de la sangre. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa en el día 5. Después de 5 días, el cuerpo entra en un estado de inanición y comienza a utilizar las proteínas de los órganos vitales, como el corazón y el hígado, para obtener energía. Esto puede llevar a daños irreversibles en los órganos y, en última instancia, la muerte. Vamos a leer también algo aquí que dice sobre los ayunos prolongados. ¿Es peligroso hacer ayunos prolongados? Sí. Este señor Jaciel, es un irresponsable. Sí, un ayuno prolongado puede ser peligroso para la salud y puede llevar a daños irreversibles en los órganos y, en última instancia, a la muerte. Si está considerando hacer un ayuno prolongado, es importante que consulte a un profesional de la salud antes de hacerlo, no al disparatero que le está diciendo que usted se puede meter 40 años, se mete 40 días de ayuno. No sea disparatero. Este señor es un disparatero. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Por eso que tanto Moisés como Jesús ayunaron solo 40 días. Él dice, o sea, él insiste en el embuste de que un ser humano puede estar sin comer 40 días, sin comer ni beber por 40 días, porque la Biblia dice que Jesús y Moisés lo hicieron. Habría que estudiar las circunstancias, ¿ok? Pero escúcheme bien, mi hermano. Si usted quiere ayunar, ayune. No le haga caso a este irresponsable. No le haga caso a este irresponsable. Este irresponsable no es doctor. No es doctor. Vamos a seguir aquí rapidito porque lo que quiero es hacer un poquito un análisis de lo que le está hablando. Déjame ver qué es lo próximo que sigue. Vamos a ver si es bíblico. Ahora bien, ya que hemos explicado estos aspectos, ahora vamos a ver si es bíblico hacer ayuno religioso. Fundamentales del ayuno, hay un tema un poco más profundo y es si el ayuno sigue vigente en la gracia o no, ya que lamentablemente hay personas que argumentan que porque Jesús ayunó, ya nosotros no tenemos que ayunar y que además el ayuno es una práctica únicamente del Antiguo Testamento. Ok, vamos a dejar esto claro para que ustedes entiendan. A mí me gustaría que cualquiera de los defensores del ayuno o el señor me dijera cuál era el requerimiento que había en la ley para el ayuno. No estoy hablando de tradición, no estoy hablando de cuando Esther ayunó, no estoy hablando de eso, no de las tradiciones y los ayunos que impusieron los ¿cómo que se llaman estos? Los fariseos. No, yo estoy hablando
de ayunos que fueran obligatorios por ley? Yo quiero que me conteste, porque él está hablando de que si era para la ley, que si no era para el Antiguo Testamento, que si era para la gracia. Eso es un saco de paja. Era un saco de paja. Yo quiero que ellos averigüen a ver cuántos ayunos eran ordenados por ley. Y se va a sorprender usted al saber que solamente había un ayuno ordenado por ley y era el día de expiación. ¿Ok? Ok. Lo que ya no es, según ellos, eficaz en la gracia. Pero obviamente ese punto de vista está errado, porque la Biblia sí da evidencia suficiente de que el ayuno sigue vigente aún en el tiempo de la gracia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tú tienes que ayunar el día de hoy? Explícame. Más allá de, entienda esto, yo ayuno más que muchos de los que dicen que ayunan. Aquí no se trata de que, ay, que me gusta la comida, ay, que sean ridículos. Yo ayuno más que todos ustedes. Yo ayuno 16 horas diarias. 16 horas. Yo desde mi última comida hasta la próxima comida pasan 16 y a veces pasan hasta 18 horas. Así que no me vengan con el cuento chimbo ese. Yo les estoy diciendo que ustedes no tienen base bíblica para imponer un ayuno, ni siquiera decir que un ayuno es algo que es aconsejado en la Biblia. Te lo quiero demostrar a continuación. Él lo va a demostrar. Cuando Jesús fue preguntado por qué sus discípulos no ayunaban como los de Juan o los de los fariseos, él respondió: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y dijo: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Note la manera imperiosa como Jesús enseñó que luego de su... Bueno, tendríamos que entonces estudiar. Cuando Jesús estaba hablando de la venida del Espíritu Santo, le dijo a los discípulos: ustedes van a tener un gozo que nadie se los va a poder quitar. ¿Ok? Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, donde nosotros, cuando el Espíritu Santo llega donde nosotros, tenemos un gozo, estamos en una relación de gozo con Dios que nadie nos los va a quitar. Así que habría que estudiar un poquito más, porque este hombre va a empezar a tirar versos allá a lo loco que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Su ascensión al cielo, sus discípulos ayunarían, y esto nos enseña que Dios espera que su pueblo ayune. También cuando Jesús habló acerca de la oración, ojo a esto, en Mateo 5. Ahora va a hablar de la oración, lo cual es completamente irrelevante porque hay un verso que habla del ayuno. Y dijo: cuando ores no seas como los hipócritas, y luego añadió una vez más: mas tú cuando ores entra en tu aposento. Es curioso que en este pasaje el Señor está enseñando a los discípulos cómo no orar y cómo sí deben orar, pero mire cómo les dice: mas tú cuando ores, dando así por sentado que la oración no es algo opcional, pues no dice si oras, sino que dice cuando ores, por lo cual la oración es algo que Dios espera de nosotros. Y la razón por la cual menciono este pasaje sobre la oración es porque con el tema del ayuno Jesús se refirió de la misma manera cuando dijo en el mismo pasaje, pero en el versículo 16: cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, y luego añadió: pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro. Ok, vamos a darle un chiribín para atrás para que analicemos eso. Ok, vamos a ver, cualquier persona que haya por lo menos pasado por un instituto bíblico, que sepa más o menos algo de hermenéutica, tendría que preguntarse en ese texto, ok, ¿con quién está hablando Jesús? Jesús está hablando con gente que ayunaba. Jesús está hablando con gente que por lo menos, tenían que ayudar una vez al año, obligados por la ley. Está hablando con gente que no solamente ayunaban el día de expiación, sino que también ayunaban en todos los ayunos que ya la tradición había establecido. Jesús está hablando con un grupo de judíos que iban a ayunar. Por eso Jesús le dice: cuando tú lo hagas, hazlo de esta manera. Ahí la idea central que Dios quiere demostrar es que no haya hipocresía en las cosas que nosotros hacemos. Esto no es un endoso al ayuno.
unge tu cabeza y lava tu rostro. Una vez más vemos que el Señor está diciendo cómo no se debe ayunar y cómo sí se debe ayunar, pero una vez más dice, mas tú cuando ayunes, dando así por sentado, al igual que lo hizo con el tema de la oración, que Él espera que nosotros ayunemos. Así que eso no es lo que dice el texto. Él no estaba hablando contigo, tú. Él no estaba hablando contigo. Él estaba hablando con un grupo de judíos que dentro de sus tradiciones existían unos ayunos y dentro de su ley existía un día de ayuno. Así que esta gente iban a ayunar. ¿Ok? Es parte de la cultura, de la cultura religiosa de aquel entonces. ¿Ok? Seguimos. Así que no tergiverse la Biblia. ¿Cómo es? El canal se llama ¿Qué dice la Biblia? Pero él está diciendo una pavada que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Jesús no solamente nos dio ejemplo con su ayuno, sino que también lo enseñó, no para una época. Él lo enseñó. Él enseñó para que la gente ayune. Que es raro porque de Romanos en adelante no se vuelve a mencionar el ayuno. No se menciona de ninguna manera, en ningún lugar del Nuevo Testamento usted va a ver que se impone el ayuno como ni siquiera se da como un, ni siquiera se da como un, ¿cómo que se llama eso? Como un consejo a que se haga. ¿Ok? No para un grupo, sino para la iglesia, para sus discípulos. Eso es completamente falso. Él no puede probar eso con ese verso. Y es precisamente por eso que cuando leemos el libro de Hechos, vemos a la iglesia primitiva haciendo como su maestro, o sea, ayunando constantemente, así como por ejemplo. Ayunando constantemente. Creo que aparece la palabra ayuno. Podría ser la búsqueda. Voy a buscarla. ¿Hay cuántas veces aparece la palabra ayuno o ayunaron o algo por el estilo? Dame ver si la encuentro. A buscar el estudio de una palabra y voy a buscar la palabra ayuno. Y la palabra ayuno, aquí está, en el libro de Hechos aparece, me lo sospeché, aparece cuando Cornelio estaba en ayuna, ministrando al Señor, ayunando en Hechos 13 y en Hechos 13:3 también lo dice. Déjame ver si encuentro otra variación. Y constituyendo los ancianos, los ayunos. Aparecen como 5 o 6 veces, en el libro de Hechos, lo cual es un libro histórico. Nos está dando una historia, nos está contando la historia de la iglesia primitiva. Sigamos. Pablo y Bernabé en Hechos 13, quienes se congregaron con otros hermanos para un tiempo de ayuno y oración, así lo dice la Biblia, por lo cual el ayuno, mi estimado hermano, sí es bíblico. Y no, el hecho de que la Biblia hable de ayuno no quiere decir que es bíblico como una imposición para el creyente o como un consejo siquiera. Yo invito a este caballero a que consiga un verso bíblico de Romanos hasta Judas, en el que él encuentre que se le dice a la iglesia en las cartas, que son nuestra doctrina, que se le diga a la iglesia, ustedes tienen que ayunarlo, ustedes deben ayunarlo, o hay poder en el ayuno, o hay cosas en el ayuno. No vas a encontrarlo porque no existe. Sigue en pie aún en la gracia, porque la Biblia lo demuestra. Pero la Biblia no demuestra nada, no ha demostrado nada. Lo que ha hecho es sacar un vagón de paja, que es lo que ha estado hablando este caballero aquí. ¿Por qué le daban a estas personas tanto valor al ayuno? ¿Por qué enseñan? ¿Qué persona? Parece que Pablo no le daba tanto valor porque desde Romanos, todas las cartas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tito, Timoteo, ninguna de esas, Tesalonicenses, ninguna de esas. Pablo dijo, ayunen, es bueno ayunar, deberían de ayunar, es bueno porque te da poder, porque te da esto, te da lo otro. No, en ningún lado. ¿Lo hace Santiago? No, Santiago no lo hace. ¿Lo hace Juan? No, Juan no lo hace. ¿Lo hace Pedro? No, tampoco lo hace. ¿De qué tú estás hablando de que le daban tanto valor?
la Biblia tanto acerca de la práctica de ayunar? ¿Por qué ayunó Esther? ¿Por qué ayunaron los... Ok, de ahí en adelante va a empezar a entrar al Antiguo Testamento y ya en ese punto a mí no me interesa la conversación. La verdad del asunto es que cuando uno estudia la Biblia, en la Biblia en ningún lugar te va a decir que tú debes ayunar o que es bueno ayunar o que es recomendable el ayuno. En ningún lugar te lo va a decir. En ningún lugar te lo va a decir. Así que decir que la Biblia enseña, eso es completamente falaz. Eso no es cierto. Lo que yo voy a hacer ahora es que yo te voy a dejar, ya tú sabes cuál es mi opinión porque tú has visto algunos videos en este canal. Te voy a dejar ahora un estudio que yo hice en un debate. Yo estuve en un debate sobre el ayuno hace como 8 años y lo voy a poner ahora. Si lo quieres ver, pues bienvenido. Si no, pues nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que lo pienses. Quédate para que veas mi porción del debate y entonces sepas exactamente cuáles son las bases que yo tengo para decir que el ayuno no es solamente que el ayuno religioso es completamente inútil, sino que el ayuno religioso no se debe hacer. Si tú quieres hacerlo por el bien de tu cuerpo, hazlo. Pero religioso, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú quieres lograr de Dios que Dios no te quiere dar? Y te tienes que ir en huelga de hambre. Aquí entra el video de lo del ayuno. Cuando estamos hablando del ayuno, hay unos datos importantes que debemos saber sobre el ayuno. Y el primero es que el ayuno no es una práctica exclusiva del cristianismo. Todas las religiones del mundo, la mayoría, practican el ayuno. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo de una manera intrínseca. El ayuno no pertenece al cristianismo. Es una práctica que se ha venido llevando a cabo por muchos años, miles de años. Otro dato importante es que hay muchas personas que quieren hablarme, me gustó la manera en que el pastor dijo la palabra, en el significado más estricto de la palabra ayunar, es dejar de comer. Que hay muchas maneras de ayunar. Esto yo lo saqué de un website de unas personas que creen en la guerra espiritual y que se necesita el ayuno y todo esto. Dicen que se puede ayunar de toda comida por muchos días, de una sola comida del día, de tomar jugo solamente. Se puede ayunar, abstenerse de cierta actividad o de placer de televisor. Si no tenemos nuestros términos claros, no podemos establecer doctrina en cuanto a esto y no podemos establecer enseñanza clara. Primero, uno puede decir, yo voy a ayunar de las 10 para abajo, voy a desayunar primero, porque la misma palabra dice desayunar. Cuando se ayuna es que no se come. Quiere decir que ninguna de estas, porque la palabra en sí quiere decir abstenerse de comer. No hay muchas maneras de ayunar, hay una sola manera de ayunar y es dejando de comer. Quiere decir entonces que el ayuno de Daniel, tan famoso, que ya todas las iglesias lo han adoptado, es más bien una dieta. Cuando buscamos en la Biblia, lo que Daniel hizo fue que se puso a dieta. Aun cuando estuvo las tres semanas, Daniel estuvo a dieta. Porque no dice que dejó de comer de todo, sino que dejó de comer todo manjar delicioso y dejó de comer carne y vino, pero sí seguía comiendo legumbres. Entonces, lo que yo quiero que nosotros tengamos claro cuáles son los términos. Si nosotros vamos a tener una enseñanza en la iglesia, tenemos que tener los términos claros. ¿Qué es ayunar? Dejar de comer. Si usted quiere llamarle el ayuno de Daniel, llame el ayuno de Daniel, pero usted le puede decir a un perro que es gato y llamarlo misifú o lo que sea, sigue siendo perro, no importa cómo tú lo llames. Ok, entonces el ayuno, más bien vamos a llamarle la dieta de Daniel, porque los términos importan. Próximo es que el ayuno sí es bueno. Yo no vengo aquí a desacreditar el ayuno porque sea malo. Y vengo a hablar mal del ayuno porque sea malo. El ayuno sí es bueno. Es bueno para la obesidad, los procesos gripales y gastroenteritis. Es una palabra muy grande de gastroenteritis. La diabetes del adulto, la hipertensión, las alergias, la insuficiencia cardíaca y las enfermedades reumáticas mejoran considerablemente si usted tiene una rutina de ayunos cada periodo de tiempo. No vaya de ahora a ayunar que después me le dé algo. Usted vaya donde su médico y le pregunta. Yo encontré esta información, si usted necesita saber cuáles son las fuentes de donde yo lo saqué, pues yo lo doy después de que terminemos con. Ahora bien, lo que nos importa a nosotros es qué dice la Biblia sobre la Biblia. Y como dijo el pastor,
solamente existe un ayuno exigido por ley, que fue el que el pastor nos dijo, que es afligir el alma, que es sinónimo en términos religiosos de ayunar. La primera vez que se escuchó o que se leyó el término ayuno fue en Jueces capítulo 20, verso 26. Los que estuvimos aquí para el estudio de Jueces, fue cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra la tribu de Benjamín, creo que era, y ellos como que perdieron la batalla y tenían un dolor tan grande y se pusieron y ayunaron y se vistieron en silicio, que era la costumbre en aquellos tiempos. Lo que tenemos hasta ahora es que la Biblia solamente manda un solo ayuno, y es el día de expiación. Es un día de tristeza por el pecado, y Dios en ese día, de una manera tipológica, cubría el pecado del pueblo con la sangre del cordero, de los corderos que se mataban por la expiación. Ahora bien, bíblicamente solamente existen dos ayunos, dos nada más. El primero es el ayuno causado por la imposibilidad de conseguir alimento, partiendo desde la premisa que la palabra ayunar quiere decir no comer. En esos ayunos están los 40 días que Moisés tuvo en el Sinaí, el ayuno de Elías, el de Jesús en el desierto, y ciertos ayunos que Pablo nos habla en 2 Corintios 6, 5. ¿Qué tenemos hasta ahora? No hay ningún ayuno que sea obligatorio en la Biblia, solamente uno, el día de expiación. Hay solamente dos ayunos, el que es provocado por la necesidad y el que es provocado de una manera religiosa. Y aquí tenemos unos cuantos, el pastor nos enseñó unos cuantos versos que tenían que ver con eso. Había todas esas citas, que son prácticamente las mismas que tenía el pastor, todas esas citas tienen algo en común. Y es que cuando se hacía, o estaban en problemas, o estaban en dolor, o estaban en desesperación, nadie ayuna en gozo. Nadie ayuna porque está contento. O sea, ayunan porque, o en el caso de Nínive, nos van a destruir. Entonces ayunaron. En el caso de Estel, van a destruir el pueblo. Entonces ayunaron. ¿Me entienden? Entonces, en el contexto bíblico del Antiguo Testamento, nunca se ayuna en tiempo de gozo, que fue lo que Jesús enseñó más tarde en el Nuevo Testamento. Ahora, en el ayuno en el Nuevo Testamento, los ayunos de Jesús fue solamente uno. Jesús solamente ayunó, bíblicamente solamente Jesús ayunó una sola vez. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar. No, fue llevado al desierto para ser tentado. El propósito de Jesús en ir al desierto, primero que no se desprende del verso bíblico que Jesús quisiera ir al desierto, sino que fue llevado por el Espíritu al desierto con el propósito de ser tentado, ni siquiera para ayunar, pero a falta de comida tuvo que ayunar. Y después más tarde la gente decía de Jesús, y Jesús mismo fue el que lo dijo, que la gente decía, pero viene el Hijo del Hombre que bebe y come, y dice que es un comido. Eso quiere decir que Jesús no se conocía por ayunar. Si buscamos en todos los evangelios nos damos cuenta que Jesús sí se conocía por orar. Jesús oraba, la vida de oración de Jesús era una intensa y una constante, pero no por ayunar. Y están los ayunos de los apóstoles. Aquí están todos los ayunos que se mencionan en el libro de los Hechos. En ninguna de estas instancias usted va a ver que hay una imposición del ayuno. O sea, no es que los apóstoles dijeron, tienen que ayunar, sino que cuando nosotros estudiamos esto a la luz del contexto cultural, estamos hablando de una gente que estaban acostumbrados a hacerlo. De igual manera, nosotros no podemos tomar estas instancias y ponerlas como si fueran una norma, porque si vamos a tomar todo lo que hicieron los discípulos, los apóstoles, como una norma doctrinal, entonces tendríamos que tener una hora de oración, porque ellos cuando fueron a sanar, cuando se sanó el paralítico del templo, era en la hora de la oración. La Biblia dice que ellos fueron a orar a la hora de la oración. Y nosotros entendemos en el Nuevo Testamento que no hay ninguna hora de oración. Era parte de la cultura judía. De igual manera, si fuéramos a tomar las acciones de Israel, como si fuéramos a tomar las acciones de los judíos, como que son normas, entonces tendríamos que coger a nuestros líderes a suerte.
porque ellos escogieron el que iba a suplantar o el que iba a venir en lugar de Judas, lo tomaron por suerte. Tengo que entender entonces que eso era parte de la costumbre. Y estamos hablando de un grupo de judíos que Cristo llamó a que formaran la iglesia, pero seguían siendo judíos, seguían con sus costumbres. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la enseñanza de Jesús. Vimos que están los ayunos de los apóstoles y están los ayunos de Jesús. En ninguna de esas se pone de una manera impositiva. ¿Qué dice Jesús sobre el ayuno? Y aquí es donde vamos a lo que yo les quiero traer en mi posición. Jesús habló sobre el ayuno. Dijo, cuando ayunéis, nuevamente, si vamos al contexto cultural, Jesús le estaba hablando a gente que por lo menos una vez al año se le exigía ayunar. Aparte de todos los ayunos que ya se le habían impuesto por la costumbre y las cuestiones que venían pasando. Por ejemplo, cuando Esther ayunó, se hizo una fiesta y ahora todo el mundo ayuna ese día. Pero era parte de la costumbre, no habían sido impuestos por Dios. Sobre eso cuando dice, cuando ayunéis, no es un endoso al ayuno, sino que está hablándole en el contexto cultural. Ustedes van a ayunar porque eso es que van a ayunar. ¿Por qué? Porque primero la ley les pide por lo menos uno, aparte de todo lo que la tradición les exige. Cuando ayunen, no seáis así y asados, hipócritas. La idea central de esto no es el ayuno, como de igual manera no es la oración, sino es la actitud del corazón. Cuando leemos el Sermón del Monte, especialmente cuando se habla de la oración y el ayuno, de lo que está hablando Jesús es de la actitud del corazón que se debe tener cuando se hacen estas cosas, en el contexto cultural en el que se hace. Estamos hablando de un cuerpo de judíos. La pregunta del ayuno. Vinieron donde Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Jesús y los de Juan y los fariseos sí ayunan? Jesús nunca dijo, no, es que ustedes no lo han visto ayunando, pero ellos ayunan. No, Jesús, está claro, no ayunan. ¿Por qué no ayunan? Entonces los que están de boda tener luto mientras el esposo está con ellos. De lo que Jesús está hablando aquí es del ambiente de gozo del que le estaba hablando. En el Antiguo Testamento no se hace ayuno en tiempo de tristeza. Porque la palabra que se utiliza ahí es penteo, algo así, que cuando dice tener luto, que lo que significa es estar triste. O sea, lo que Jesús está diciendo es, mientras yo estoy con ellos, hay gozo. ¿Por qué tienen que estar tristes mientras están de gozo? No puedes estar triste y de gozo a la misma vez, porque el ayuno simbolizaba, no simbolizaba tristeza. De hecho, se le llamaba afligir el espíritu, afligir el alma. Pero cuando Jesús enseñó sobre la venida del Espíritu Santo, dentro del contexto de Juan 16, vemos que ellos estaban hablando, Jesús le está diciendo de que van a llorar, van a tener tristeza. Pero su tristeza se va a convertir en gozo después de la resurrección. Y termina diciendo, también vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. Está hablando cuando el Espíritu Santo venga, cuando ya la resurrección se lleve a cabo, iban a tener gozo. Es el mismo contexto de gozo de que si el esposo está conmigo, pues entonces estamos en un tiempo de gozo. Jesús dijo, yo voy a volver a ustedes, a tener un gozo que nunca se va a ir. Nadie se lo va a poder quitar. De igual manera pasó cuando en el capítulo 14 Jesús está hablando sobre la venida del Espíritu Santo. Dijo, yo voy a venir a vosotros, en la persona del Espíritu Santo, por supuesto. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea, Jesús está en nosotros. Para contestar entonces la pregunta, ¿cómo puede los que están de boda estar de luto mientras el esposo está con ellos? Si yo voy a creer lo que dice la palabra, Jesús está conmigo en la persona del Espíritu Santo de una manera más íntima que lo que los discípulos estaban con Jesús. Jesús les dijo, es mejor que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les mandaré un consolador que va a estar con ustedes y en ustedes. Quiere decir que después de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, lo que nosotros tenemos con Dios, esa relación, es aún más íntima. Eso quiere decir que es una relación de gozo y nadie que está en gozo puede estar triste.
Pero este género no ok. La pregunta, este es el verso controversial. Dice la Biblia, sabemos la historia, Jesús baja del monte de la transfiguración, se encuentra con que los discípulos trataron de sacar un demonio y no pudieron. Entonces, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este debemos usar si no puedo hacer de ello. Primero, si usted busca la Biblia, haga este ejercicio cuando llegue a su casa. Vaya a Bible Gateway y usted busque el verso en la Reina Valera del 60 y busque ese verso en otras versiones. Y van a ser bien pocas las versiones que no omiten este verso. Porque el verso fue añadido más tarde en la historia y en otra ocasión podríamos discutir cómo fue que fue añadido, pero la verdad es que este verso no va con el contexto. Jesús hizo, primero, cuando leemos desde arriba, Jesús bajó y cuando le dijeron, mira este demonio, Jesús, si usted lee el contexto, dice, generación incrédula, ¿cuánto tiempo voy a estar con ustedes? Jesús está prendido en candela por la incredulidad desde el principio. Cuando llega aquí, le hicieron la pregunta y Jesús la contestó. Le dijo, ¿por qué no pudimos? Por vuestra falta de fe, porque no tienen fe. Eso va con el contexto, pero esto no, porque si no, entonces vamos a ver qué es el género del que está hablando eso. Para que quepa en el contexto, tendría que ser la fe, pero ya la Biblia nos dice en otro lugar que la fe solamente viene por el oír de la palabra. Si el género son demonios, entonces tenemos que buscar en la Biblia cómo es posible que Jesús dijera eso. Ya quedamos claros de que Jesús no ayunaba, ni sus discípulos. ¿Estamos claros? Pero cuando él mandó los 70, dijo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, sin ayunar. Porque ya dejamos claro de que ellos no ayunaban. Jesús le dijo, yo vi a Satanás que cayó como un rayo del cielo. Yo les doy potestad, ya serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada os dañará. Le está hablando un grupo que no ayuda. El verso entonces debe leer así y el verso 21 debe ser omitido como está omitido en los manuscritos más antiguos. Entre más antiguo el manuscrito, más fidedigno. ¿Ok? Seguimos que me está acabando el tiempo. Beneficios espirituales. Y esto, yo sé que el pastor Wilfredo quizás no cree exactamente como esto, pero esto fue lo que yo conseguí, que la gente cree que se adquiere con el ayuno. Se recibe bendición, poder sobre el enemigo, tomar decisiones. Para tomar decisiones usted necesita ayunar, demostrar arrepentimiento, acercarse más a Dios, vencer la carne. Pero ya yo fui bendecido con toda bendición espiritual. Una musiquita que me va a dormir. Yo fui bendecido con toda bendición espiritual de acuerdo a Efesios 2. Número 2, poder para cuando el enemigo. La Biblia dice, y decidiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y es poder para ser testigos. Además de que Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. No hay ningún tipo de enseñanza que diga el que ayuna tiene poder sobre el enemigo. Para tomar decisiones, la Biblia dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará, nos conducirá a toda verdad y a toda justicia. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La que dirige mis pasos no es, yo no necesito ayunar porque tengo al Espíritu Santo conmigo. 4. La benignidad de Dios es la que me guía al arrepentimiento. Demostrar arrepentimiento al omnisciente. Dios no conoce si estás arrepentido a menos que no lo demuestres. La Biblia dice en Romanos 2:4 que es su benignidad, su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Que aun si nosotros nos arrepentimos, no fue porque nosotros quisimos y salió de una manera espontánea, sino porque Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Qué nos acerca más a Dios? Mi vida está escondida en Cristo, le dijo Pablo a los colosenses. No puede haber una relación más estrecha que esa. Yo estoy con Cristo sentado en lugares celestiales. Y vencer la carne. El verso bíblico dice en Colosenses 2:20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo
en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis y vivís en el mundo? Déjame seguir del 21 en adelante. Tales como no manejes, ni gustes, ni toques. Cosas que todas se destruyen con el uso. Todas tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No hay nada que usted pueda hacer. Tenemos que seguir luchando con esta carne y tratar de someternos a Dios. Usted se somete a Dios, entre más usted busca de Dios, entre más usted lee la palabra. Caminar en el Espíritu es caminar en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales y el ayuno no es un ejercicio espiritual. A diferencia de la oración, que sí es espiritual, usted lo puede hacer hasta pensando. El ayuno no, el ayuno es algo carnal, algo físico que se hace, no puede ser un alma. Mi conclusión es, se me acabó el tiempo, pero me regala un minutito a usted. Mi conclusión es, la iglesia no debe practicar el ayuno religioso por la siguiente razón. No tienen valor espiritual, ya lo leo. El ayuno no tiene valor espiritual, de acuerdo a la Biblia, no tiene valor espiritual. Apela al legalismo y al orgullo. Cuando leemos Isaías 58, ellos fueron donde Dios a reclamarle, ¿cómo va a ser si yo ayuné? Y Dios le dijo, pero no ayunes así para que yo te vea. Pero apela al legalismo, porque yo ayuné, Dios me tiene que contestar. Y número 3, la Biblia no lo exige. Y si la Biblia no lo exige, yo no tengo que hacer nada que la Biblia no me exija. La Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Lo que está en la Biblia, lo que la Biblia me revela como una orden, eso es para mí. Pablo le dijo a los hermanos en Corinto, pero esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. La Biblia nos insta a que nosotros no pensemos más de lo que está escrito. Lo que está escrito es ley. Lo que está escrito está ahí para nuestra edificación. Si fuera tan importante el ayuno en la vida espiritual, el apóstol Pablo desperdició una oportunidad preciosa cuando estaba hablando de la armadura de Dios. No la mencionó. Mencionó la oración, pero no mencionó el ayuno. Ninguno de los escritos, desde Romanos hasta Judas, se ve el ayuno como una forma de acercarse más a Dios, ninguna de estas cosas. Así que esta es la conclusión a la que yo llegué, de acuerdo al estudio que hice.